Tengan todos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí para hacer esta reflexión de la palabra en el día de hoy. Una de las cualidades de Dios que más admiramos y de las cuales podemos dar testimonio es de su fidelidad. Y cuando yo personalmente miro hacia atrás en mi vida y en este momento y veo lo que Dios me ha dado, digo, pues de verdad que Dios sí ha sido fiel conmigo, porque pues, yo he visto su fidelidad de varias maneras. En primer lugar, pues me ha dado su salvación, y eso va a ser por toda la eternidad. Él ha prometido eso y lo va a cumplir. Eso es ser fiel. Me ha dado provisión en circunstancias difíciles. Eso es ser fiel. Me ha dado una familia inmerecidamente. Eso es ser fiel. Me ha protegido a mí y a mi familia de peligros y de males sin saberlo. Eso es ser fiel. Me ha dado personas para amar y personas que me aman sin merecerlo. Eso es ser fiel. Y la fidelidad de Dios implica que Él siempre permanece y está allí con nosotros de manera constante y sin variar de ninguna manera, sin importar las circunstancias. Y otra implicación de la fidelidad de Dios es que sus promesas en el tiempo se mantienen. Y la palabra dice: Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí vemos una de las maneras en las cuales Dios es fiel. Pero, bueno, ustedes dirán, Carlos está hablando tanto de la fidelidad de Dios y parece que el tema de hoy es la fidelidad de Dios. Pues no. Aunque sí podría ser un tema muy bueno de ver la fidelidad de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo es en cómo nosotros somos fieles a Dios. Yo tengo algunas preguntas para pensar antes de iniciar esta reflexión. Cuando Dios nos da algo, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? ¿Cuáles son las expectativas de Dios con respecto a lo que debemos hacer con lo que Él nos encomienda? ¿Qué tan fieles somos como creyentes con lo que Dios nos ha dado y nos ha encomendado? ¿Cómo se siente Dios en cuanto a nuestro nivel de fidelidad? ¿Cómo es que nosotros los creyentes mostramos fidelidad con Dios? Entonces vamos a tratar de contestar estas preguntas y vamos a hacerlo a través de una parábola que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, que ya muchos de ustedes sabrán a cuál parábola nos estamos refiriendo. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, es lo que se llama allí la parábola de los talentos. Vamos a leerlo. Dice así, Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este día y esta nueva oportunidad que nos das de reflexionar, de meditar en tu palabra. Y nosotros creemos que tu palabra es verdad, que toda la escritura es útil fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y te pedimos que en esta mañana pues la palabra cumpla ese propósito de corregir, de redarguir, de instruir en justicia. Solamente lo puedes hacer, Señor, a través de ella, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú vas a hacer. Danos sabiduría y disposición del corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar inicialmente, pues, de manera general, qué es lo que encontramos allí en esta parábola. En primer lugar, pues la narración compara al reino de los cielos con un hombre que se fue lejos. Y les pido que no perdamos de vista lo que se está comparando, porque ese es el enfoque y el propósito principal de la parábola. La enseñanza principal está fundamentada en el reino de los cielos. Es allí donde debemos poner nuestra mirada en la parábola. El reino de los cielos. Se compara como un hombre que llama a sus siervos, les entrega sus bienes y se fue lejos. Entonces, ese señor del que habla allí llama a un día a sus siervos y le entrega sus bienes. Y pues ese es un punto que llama mucho la atención: cómo es que un siervo un señor llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Y esto lo podemos entender porque en el contexto había siervos que eran de muchísima confianza para sus amos, y entonces sus amos les encomendaban los bienes a los siervos. Y pues durante el desarrollo de la narración podemos ver que el pasaje se divide en esos aspectos que vemos allí. Primero, el Señor le entrega los bienes a sus siervos y luego se va lejos. Los siervos invierten los bienes que el Señor le da. El Señor retorna y hace rendición de cuentas.
Hay una reacción del Señor por lo que cada uno hizo con los bienes que les dejó. Y por último, las consecuencias de las acciones de los siervos. Y ahora vamos a mirar un poco en detalle acerca pues, de lo que nos da la parábola, y encontramos precisamente cuatro personajes principales, que son los tres siervos y el amo. Pero también nos dice que el día que los llamó, les entregó sus bienes conforme a la capacidad de cada uno. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y al tercero le entregó solamente 1 talento. Vamos a mirar un poco acerca de lo que significa eso del talento. En el Nuevo Testamento, el talento es una especie de medida de peso, pero también de forma de pago, que equivalía a 6.000 dracmas. Bueno, ¿y qué es un dracma? Un dracma era el salario diario de un jornalero. Eso quiere decir entonces que un talento representa 6.000 días de trabajo. Si multiplicamos eso por 2, entonces serían 12.000 días de trabajo. Y si lo multiplicamos por 5, entonces eso serían 30.000 días de trabajo, es decir, aproximadamente casi 100 años de trabajo. Eso fue lo que le entregó el Señor a los siervos. Es una cantidad bastante considerable, si vemos que son aproximadamente 100 años de trabajo. Y el relato dice que le entregó a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Luego narra lo que cada uno hizo con los talentos. Pero el Señor, antes de irse, nunca les especificó qué era lo que debían hacer. Por lo menos la parábola no dice qué era lo que ellos debían hacer, y no sabemos por qué la parábola omitiría ese detalle. Puede ser que pues, ya era de su conocimiento implícitamente qué era lo que ellos tenían que hacer con esos bienes. Seguidamente, los siervos invierten los bienes del Señor. Entonces vamos a mirar qué fue lo que hizo cada uno con esos bienes, con esos talentos que se les entregaron. Pasemos a la siguiente. Pues los siervos que recibieron 2 y 5 talentos negociaron con ellos y consiguieron duplicar el valor inicial que habían recibido. Es decir, el que recibió 2 ganó 2 más, y el que recibió 5 talentos consiguió otros 5 más, entonces al final tenía 10. Eso fue lo que hicieron el primero y el segundo. Pero dice la parábola que el que recibió 1 talento no hizo lo mismo que los demás, sino que hizo algo diferente. Ese no negoció, no hizo nada con lo que se le entregó, sino que lo que hizo fue cavarlo en la tierra y lo escondió, lo enterró allí. Eso es como aquí en nuestra cultura de decir, por ejemplo, que lo escondió, lo guardó debajo del colchón, ¿cierto? Sigamos. El Señor retorna y hace rendición de cuentas. En el regreso del Señor, Él viene y arregla cuentas con ellos. Llega el momento de los siervos de rendir las cuentas de lo que hicieron con los bienes que el Señor les dejó. Los siervos que recibieron 2 y 5 talentos trajeron a su amo los talentos junto con la ganancia. Ahí dice: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y lo mismo hizo el de 5 talentos. Vinieron con entusiasmo y con alegría de lo que habían ganado. Pero el siervo que recibió 1 talento no hizo nada con lo que se le dio. Y ante la rendición de cuentas dio una respuesta: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa fue la respuesta del siervo al cual se le dio un talento. Ahora vamos a mirar la reacción. ¿Cuál fue la reacción del amo por la actitud de cada uno? Digamos. En primer lugar, hubo palabras de afirmación y de aprobación por la actitud de los que recibieron 2 y 5 talentos. ¿Cuáles fueron las palabras de afirmación y de halago para aquellos que negociaron con los talentos? Entonces el Señor les dijo: bien, muy bien, buen siervo y fiel. Eso lo que nos está indicando allí es que el amo estaba satisfecho por la labor que hicieron los siervos mientras él estuvo ausente. Se nota una satisfacción allí. Sigamos. Sin embargo, encontramos un contraste bastante marcado por la actitud del que recibió un talento. ¿Qué hubo allí? Hubo palabras de desaprobación y de censura para el que recibió un talento por no haber hecho lo que debió. Eso es lo que nos indica que ese siervo no hizo lo que su señor esperaba que él hiciera. Las palabras de desaprobación nos comunican eso. No hizo lo que el Señor esperaba que él hiciera con los bienes que le dejó. Entonces le dijo: siervo malo y negligente. Así lo llamó. Siervo malo y negligente. A los 2 primeros, bien, buen siervo y fiel. Pero a este, siervo malo y negligente. Pues en este caso el calificativo, o los calificativos allí, malo y negligente, también nos está comunicando lo que el Señor pensaba de ese siervo. Una persona que no pone cuidado y la diligencia debidas en lo que hace, especialmente en el cumplimiento de su deber. Eso es, negligente, la persona que no pone cuidado ni la diligencia debidos en lo que hace, especialmente en el cumplimiento de un deber. Y eso fue lo que hizo este siervo. Entonces el amo no queda contento con la respuesta que le da. El siervo le da una respuesta, pero el amo no queda contento con esa respuesta, ni tampoco acepta el argumento que le da, sino que todo lo contrario, da un contraargumento de lo que pudo haber hecho. Ahora miremos la siguiente diapositiva. Vamos a mirar cuáles fueron las consecuencias de las acciones de cada uno de los siervos. Pues en primer lugar, los que negociaron y ganaron fueron premiados por su fidelidad, digamos, de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: por ser fieles en lo poco, sobre mucho se les pondrá. Si son fieles, como fueron fieles en lo poco, entonces en lo mucho se les pondrá. Y además tenían el privilegio de entrar en el gozo de su Señor. Esa fue la primera consecuencia. Pero al siervo malo, que así lo llama la parábola, el siervo malo, pues en primer lugar el Señor le dio una amonestación. Se le quitó el talento que tenía y se lo dio al que tenía 10 talentos. Pero además de eso, ahí hay una frase
tiene una connotación como de juicio. Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces hay una especie de premio, pero también hay una especie de juicio para el que no, o de castigo para el que no cumplió realmente pues la expectativa del Señor. Digamos que esto es como una especie de repaso allí de lo que está diciendo la parábola y ver algunos detalles importantes detrás de la parábola. Pero ¿cuáles son las enseñanzas importantes que nos da la parábola? Entonces, en primer lugar observamos cuál es el mensaje que encontramos allí, cómo lo podemos aplicar. Lo primero es que tenemos un señor o un amo que muestra confianza con los siervos. Un amo que muestra confianza con los siervos, porque no a cualquiera se le deja la cantidad que les dejó. Debía tener mucha confianza con ellos para darles sus bienes, para depositar en ellos los bienes. En segundo lugar, otra cosa que vemos es un contraste muy marcado entre los que obtuvieron ganancias y el que no hizo absolutamente nada para invertir. Vamos a mirar algunas enseñanzas que podemos obtener allí en cuanto a las actitudes de cada siervo. La expectativa del Señor al dejar sus bienes a sus siervos era que ellos administraran eficientemente lo que su Señor les dejó. Eso es lo que podemos ver, un mensaje de la parábola. El Señor esperaba que sus siervos administraran eficientemente lo que les dejó. Y en cuanto a los que invirtieron, lo que vemos en ellos es que entendieron el valor de lo que se les entregó. Entendieron perfectamente cuál era el valor, el precio de lo que su Señor les entregó. Y por eso fueron diligentes para poder multiplicar lo que se les había dado. ¿Qué estaban mostrando ellos? ¿Qué estaban mostrando al ser diligentes y al apreciar la confianza de su amo? Estaban mostrando, primero, valoración por los bienes de su amo, aprecio por lo que su amo les había dejado. En segundo lugar, diligencia en producir. En tercer lugar, el temor reverente y el respeto de su amo. El ánimo para trabajar. La fidelidad al amo. Y la buena administración de los bienes. Eso es lo que vemos en los siervos que invirtieron en los talentos que se les dejó. Valoración, vamos a mirarlo, valoración, diligencia, temor, ánimo para trabajar, fidelidad y buena administración de los bienes. En contraste, el que recibió un talento, que lo que hizo fue cavar un hoyo y guardarlo, esconderlo allí. ¿Qué estaba mostrando? ¿Qué estaba mostrando ese siervo? Falta de diligencia. Digamos, pereza, pasividad, temor de arriesgar, falta de esfuerzo. Estaba en su zona de confort.
la ley del mínimo esfuerzo y no valorar la confianza del amo. Miren el contraste entre los unos y los otros, contraste bastante marcado. Los primeros, una actitud para exaltar, digamos, buena actitud, actitud positiva en cuanto a la confianza que tenían en su amo, mientras que el siervo que no negoció mostró totalmente todo lo contrario. Eso es lo que podemos ver en ese siervo. No hay otra cosa. Y de pronto algunas de esas características pueden parecerse unas a otras, pero eso fue lo que mostró. No había más nada allí. Luego, cuando su señor o amo viene a pedirle cuentas, hay una respuesta. Vamos a mirar la siguiente presentación. ¿Cuál fue la respuesta del siervo que no invirtió? Entonces, miremos la respuesta, porque la respuesta nos da a nosotros unos elementos bastante buenos para poder entender lo que está sucediendo allí. La respuesta del siervo que no invirtió, que fue: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa fue su respuesta. ¿Qué está mostrando ese siervo? Esas son indicaciones de qué? Excusas ante la falta de diligencia. Justificación. Evadir la responsabilidad. Falso temor. Y falta de reconocimiento de su error. Esas son cosas que encontramos en su argumentación. Esas cosas están allí: las excusas, la justificación, las evasivas, el falso temor y la falta de reconocimiento del error. Evasivas, ¿por qué evasivas? Evasiva porque realmente no quiere admitir una responsabilidad, razonando de qué manera lo hizo, haciendo un racionamiento de que como tenía miedo de su señor, entonces la manera más segura, por no arriesgar y por no perder, entonces era cuidar ese talento escondiéndole para que no le sucediera nada. Entonces, al él llegar, poder darle por lo menos lo que le dejó. Esa es una evasiva. Evadir la responsabilidad. Y lo que pensaba este siervo era que con esas palabras iba a contentar a su amo cuando llegara. Eso es lo que él pensaba. Va a estar contento porque es que le voy a entregar el talento que me dio y no se perdió, sino que aquí está. Pero a su amo le produjo el efecto totalmente contrario. ¿Y qué fue lo que consiguió el siervo que no negoció? Pues consiguió fue una amonestación y un rechazo total a su excusa. Más aún, ese siervo quiso poner la responsabilidad sobre su señor. ¿Se da cuenta? No, es que porque como tú eres así, porque como tú eres de aquellos duros que siembras, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, entonces la culpa es tuya, porque tú eres así. Quiso poner la responsabilidad sobre su señor.
como tú eres así y esto y lo otro, entonces yo mejor me abstuve de hacer cualquier cosa. Y un falso temor, porque al decir yo te conocía, que tú eres hombre duro que ciegas donde no sembraste, sí, sabía un temor, pero es que no mostró ese temor en el momento en que debía mostrarlo. Había un temor, pero el temor no lo mostró en el momento indicado, en el momento en que lo debía mostrar, haciendo lo que debía haber hecho. Ahí era cuando debía haber mostrado el temor reverente a su Señor. Entonces, lo que el Señor le dice, pues si tú realmente tenías temor, si había realmente temor de mí, entonces tenías que haber procedido conforme a ese temor y actuar correctamente, oportunamente, en el momento que tenías que hacerlo. Palabras duras de ese Señor, fue implacable con ese siervo. Entonces lo que el Señor le está diciendo, mira, eso que tú me estás diciendo, eso no es una excusa para no haber invertido lo que te di y para haber administrado bien lo que yo te di. Eso no es ninguna excusa. Pues si no querías negociar, entonces había otra manera de hacerlo. Mételo en el banco y ahí hubiera producido entonces los intereses. Entonces ya el Señor le estaba diciendo, no es excusa, hubieras podido hacer otra cosa. No pensaste en eso. Hay otras maneras, no solamente son las excusas, porque a veces pensamos en las excusas, pero no pensamos en otras maneras de hacer las cosas, sino en lo más fácil. Eso, así fue como actuó el siervo. Es en lo más fácil. Al final, entonces, el siervo se presenta a sí mismo como el que hizo bien. ¿Sí? Porque no perdió el talento, sino que lo cuidó bien. Señor, lo cuidé bien. Y se presentó a sí mismo como el que hizo bien. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros esta parábola? Para entenderla, pues tenemos que mirar dónde es que está, dónde se encuentra ubicada dentro de la Biblia esa parábola. En el Evangelio de Mateo, que fue escrito para los judíos y que fue una enseñanza en ese momento también para los judíos. Y si nos damos cuenta allí, ese pasaje se encuentra ubicado entre enseñanzas de Jesús acerca del fin de los tiempos, junto a parábolas como la de las 10 vírgenes, que nos enseña acerca de la importancia de estar preparados, de estar fortalecidos continuamente en la relación con Dios. Pues eso es una indicación allí, que esas parábolas lo que quieren hacer allí es ayudarnos a entender cómo nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, debemos vivir y estar preparados siempre. Y eso es lo que yo pienso que hace también esta parábola, la parábola de los talentos. Cómo es que los seguidores del Señor Jesucristo debemos vivir y estar preparados para. Ahí estaba hablando el Señor Jesús a judíos, el Evangelio de Mateo. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros podríamos aceptar que el Señor Jesús dirigió la parábola de los talentos originalmente al pueblo judío, a quienes se les había confiado algo grandísimo. Que les confió Dios a los judíos. Les confió la palabra de Dios. Pero como a los siervos de la parábola tendrían que dar cuenta pronto de cómo habían empleado ese bien que Dios les había dejado. Tendrían que dar cuenta. Y entonces, si nosotros venimos y aplicamos eso a nosotros, como iglesia, como creyentes,
como hijos de Dios que somos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Pues así como el Señor, aquí se narra un Señor, y recuerden que les dije, no pierdan de vista cuál es el propósito de la parábola: comparar el reino de los cielos. El reino de los cielos. Ese reino de los cielos tiene un Señor. Un Señor que a nosotros nos ha confiado y encomendado bienes, recursos y tareas que hacer. Igual, nos ha confiado a todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los bienes que nos ha entregado y confiado? No es una lista totalmente exhaustiva, pero hay algunas cosas ahí importantes. Vamos a pasar. Los bienes que Dios nos ha entregado a nosotros. Nos ha entregado una familia, nos ha entregado dones y capacidades, nos ha entregado tiempo, nos ha entregado trabajo, nos ha entregado dinero, recursos, ingresos. Eso en cuanto a los recursos. Pero ¿cuál es la tarea que se nos ha encomendado? Siguiente, por favor. La tarea que se nos ha encomendado: el evangelismo, el discipulado y el crecimiento espiritual. Esa es la tarea que se nos ha encomendado. Ese es el bien más precioso para Dios. Las buenas nuevas, el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que se nos ha encomendado. Y tradicionalmente o comúnmente se suele interpretar que la parábola de los talentos solamente se refiere a las capacidades que tenemos. Claro, y hace parte de eso, las capacidades que Dios nos ha dado, pero va mucho más allá de las capacidades que Dios nos ha dado. Está incluido también el evangelio que Dios nos ha dejado, la gracia del Señor Jesucristo nos ha dado eso. Eso se nos ha confiado a nosotros, los que hemos respondido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y en confianza en Él. Y así como este Señor de la parábola, nuestro Señor también tiene una gran expectativa con nosotros, con lo que hacemos, con lo que hacemos con aquello que Dios nos ha entregado y encomendado, como hizo con los 3 siervos. Ese Señor tiene grandes expectativas con nosotros. Porque de no ser así, no hubiera dicho, entonces no nos hubiera dado la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues Dios espera de nosotros fidelidad. También, que seamos fieles en ese sentido. Y ese es el principio que encontramos ahí en la parábola. Sobre poco fuiste fiel, buen siervo y fiel, le dijo a los 2 que recibieron 2 y 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese es un principio divino. Entonces, no podemos esperar que Dios nos ponga responsabilidades más grandes si no somos fieles con las responsabilidades pequeñas. Hubo a uno que le entregó un solo talento, pero le pidió la misma cuenta que los demás. Le pidió la misma cuenta que al que le dejó 5 talentos y al que le dejó 2 talentos. La misma cuenta. Pero ese siervo con un solo talento no fue fiel en lo poco. No fue fiel en lo poco. Igual sucede con nosotros.
Dios no nos puede asignar responsabilidades grandes si no somos fieles con las responsabilidades más pequeñas. ¿Cómo entonces nosotros hacemos uso de eso que Dios nos ha dado para su gloria y para la expansión de su reino? Pensemos por un momento en los recursos que Dios nos ha dado. ¿Somos realmente nosotros fieles con el tiempo, que es un recurso que Dios nos ha dado? El tiempo le pertenece a Dios. ¿Somos fieles con el tiempo que Dios nos da? ¿Tenemos compromiso, responsabilidad con lo que Dios nos ha asignado, con lo que Dios nos ha delegado, con lo que Dios nos ha dejado? Tenemos compromiso, responsabilidad, puntualidad, diligencia, constancia. Eso es ser fiel. ¿Somos realmente fieles con los ingresos que Dios nos ha dado? ¿Somos generosos? ¿Usamos los ingresos que Dios nos da de una manera eficiente? ¿No gastamos en cosas que no necesitamos? ¿Aportamos generosamente para el sostenimiento de la iglesia? Eso es ser fiel. En cuanto a la familia, Dios a los hombres nos ha dado la responsabilidad del crecimiento espiritual de la familia. Ese es un recurso que Dios nos ha dado. Dios espera que los hombres ejerzamos el liderazgo y la orientación que Dios nos ha delegado. Eso es ser fiel. Y en cuanto al Evangelio, ¿a cuántas personas hemos compartido en el último año, por lo menos? ¿Cuántos discipulados hemos hecho? ¿Cómo estamos en nuestra participación en los encuentros de grupo familiar? ¿Somos activos, constantes, perseverantes, entusiastas? Eso es ser fiel. Y pienso que este es el momento de evaluarnos a cuáles de los dos siervos de la parábola nos parecemos. ¿A cuál nos parecemos? Valoramos lo que Dios nos ha entregado y de esa misma manera actuamos. O somos perezosos, pasivos, temerosos, buscamos excusas, hacemos lo mínimo que se nos pide. Dios no va a aceptar excusas como las que le dio el siervo negligente. No va a aceptar. Esa es la enseñanza. Dios no va a aceptar excusas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Dios nos llamara hoy a rendir cuentas? Vamos a presentar un producido de lo que Dios nos ha dejado, nos ha dado, nos ha delegado, o vamos a presentar argumentos y apelaciones vanas a nuestro favor. ¿Cómo nos llamaría Dios en el caso de una rendición hoy de cuentas? ¿Cómo nos llamaría? Hay dos opciones: buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente. Solamente hay dos opciones. Ahí en la parábola no hay otra. No, yo estoy en la mitad. Dos opciones solamente. En esas dos nos tenemos que ubicar. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Con qué le vamos a salir? ¿Con qué le saldríamos a Dios?
espero que muchos de nosotros no tengamos que cavar como 10 metros bajo la tierra para sacar lo que Dios nos dejó. Pero y si está enterrado, este es el momento para comenzar a cavar nuevamente y a sacar lo que tenemos ahí debajo de la tierra. Vamos a mirar qué es lo que Dios piensa acerca de cuál es la expectativa de Dios acerca de los servidores. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Eso se requiere. Cada uno de nosotros sea hallado fiel delante de Dios. Y en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No dice, esto encarga a hombres, sino que también le agrega algo más, una característica que deben tener esos hombres, es que sean fieles. Que sean hombres fieles, que sean hombres de compromiso, que sean hombres de responsabilidad, que sean hombres perseverantes. Eso es ser fiel, a pesar de las circunstancias. Eso es lo que Dios está pidiendo, encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que es la que nos sostiene y nos mantiene en el camino que tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a discernir entre lo que es un buen siervo y fiel y un siervo negligente. Ayúdanos a pensar en dónde estamos, Señor. Ayúdanos a ver para tomar acciones si es que hay que tomarlas, y tomarlas con diligencia, con rapidez, oportunamente. Ayúdanos a ver lo que no vemos, Señor. Ayúdanos en nuestro corazón a tomar las decisiones, las acciones y los correctivos que sean necesarios para hacerte fiel a ti, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú permaneces fiel. Así nosotros permanezcamos infieles, porque tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Esa es tu naturaleza, la fidelidad, y con ella nos enseñas. Con tu fidelidad nos enseñas a nosotros, Señor, cómo es ser fiel. Ayúdanos, Señor, enséñanos a tomar pasos y a tomar acción para llegar a ser fieles, así como lo eres tú con nosotros. Guarda nuestro corazón de infidelidad a ti, Señor. Ayúdanos como iglesia para poder entender de qué manera ser fieles. ¿Cómo podemos ser fieles? ¿Cuál es el nivel de fidelidad que tú quieres para nosotros? Y te damos las gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.